Homer 5. Deuteronomio. En este conteo diario de la gavilla hoy llegamos a un libro precedido de la historia de la familia de Dios. Después del contexto de cómo Dios elige al linaje del cual formará la nación santa, el pueblo escogido, el real sacerdocio. Como de un hombre surge una nación. La nación surge de la esclavitud. Dios los rescata, los salva, se les revela a nivel nacional, los santifica, convive con ellos. El pueblo pervierte sus caminos. Dios perdona y viene un nuevo comienzo. Precedido de todo esto, viene el libro de las palabras. En hebreo Devarim. La joya de la Biblia. El Sefer Olam. El libro que Jesús más cita en sus enseñanzas. Deuteronomio. Este libro nos muestra con toda claridad lo que Dios espera de quienes han sido redimidos. Una vida de obediencia absoluta. Por eso no es casualidad que este libro inicia citando exactamente los lugares donde el pueblo pecó. Dios preparó a Moisés para liberar a su pueblo de la tierra de Egipto. Tierra de esclavitud. Así lo hizo Moisés y en este libro lo encontramos en la cumbre del monte Pisga. Frente a la tierra prometida. Tenía entonces 120 años de edad. Cuando Moisés golpeó la roca por segunda vez no tomó en cuenta la santidad de Dios. Lo que le costó no entrar en la tierra prometida. Pero el pueblo al que tan fielmente había guiado durante los últimos 40 años, sí entraría en la tierra y tomaría posesión de ella. Moisés tenía algo que hacer antes que Dios lo llevara ante su presencia. Decirles a los hijos de Dios cómo debían vivir en la tierra que el Dios de sus padres iba a entregarles. Este es el último escrito que Moisés hizo antes de morir. Moisés, en Deuteronomio, escribió lo que él consideró más importante en su experiencia. En su caminar con Dios. En este libro Moshe Rabenu relató sus vivencias desde lo más profundo de su corazón. Para terminar su vida escribiendo. Jamás imaginaría que estas palabras que el Señor le inspiró antes de su muerte, fueran leídas después de 3500 años. Moisés es el autor principal del libro. Pero a partir del capítulo 32, verso 48 al capítulo 34, verso 2, se relata su muerte. Lo más probable, según la mayoría de comentaristas, es que el autor de estos capítulos fuese Josué. Deuteronomio se escribió alrededor del año 1405 a.C. El nombre del libro de Deuteronomio en el hebreo original es Devarim. Su significado es palabras. Y este nombre, como en los otros libros, es tomado de la primera frase con la que empieza el libro. Cuando se tradujo al griego se hizo en base a un texto que hallamos en el capítulo 17. Verso 18. Deuteronomio 17:18. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley. Del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Esta era una de las funciones de los reyes de Israel. Hacer una copia de este libro de la ley. Nosotros hemos sido llamados reyes y sacerdotes que reinaremos para siempre. Y debemos hacer también una copia de la ley. Ese versículo al ser traducido al griego, se hizo erróneamente y se le denominó Deuteronomio. El significado de esta palabra, en griego Deuteronomion, es otra ley o una segunda ley. Como vamos a ver, no se trata de una segunda ley, sino una copia de la ley desde Éxodo capítulo 20. Únicamente Moisés añade una serie de explicaciones. Los textos de este libro Jesús los citó constantemente. Cada vez que Jesús mencionaba versículos del Antiguo Testamento lo hacía extrayéndolos de este libro. Es muy posible que se lo supiera de memoria. Se considera que durante su ayuno de 40 días Jesús estuvo estudiando y aprendiendo este libro. Porque después de este ayuno lo primero que cita Jesús es Deuteronomio. Cuando Jesús es llevado al desierto para ser tentado por el adversario. En cada una de las tentaciones Jesús responde de manera literal con citas escritas del libro de Deuteronomio. Y así en la gran mayoría de sus enseñanzas. Otro de los aspectos interesantes de Deuteronomio es que abarca aproximadamente unos 30 días de la historia del pueblo. Mientras que el libro de Números se extiende sobre los sucesos acontecidos durante 40 años. Este libro, en sí, se encuentra dentro del contexto de Números.
No avanza en cuanto a nuevos hechos sucedidos dentro de un espacio de tiempo. Pero sí lo hace respecto a lugares y sucesos que ocurrieron en esos lugares. Era necesario dejar plasmado en él la importancia de cumplir la ley. Pues por su desobediencia, incredulidad y temor, la primera generación que había salido de Egipto no entró en la tierra prometida, siendo que ellos fueron los testigos de los hechos y señales durante el Éxodo, las plagas en Egipto, la división del Mar Rojo, la primera Pascua. Esta primera generación era la que debían entrar en la tierra, pero falleció. Era importante que a esta segunda generación se le diera una copia de la ley como recordatorio. El pueblo siempre había sido esclavo, tanto en Egipto como en el desierto. Y ahora estaban a punto de entrar en la tierra prometida y debían estar instruidos para vivir en libertad. Este libro va a enseñar a los hebreos a vivir como gente libre. Nosotros también necesitamos vivir como gente libre. Nuestra vida a veces se desarrolla en esclavitud por no saber lo que Dios tiene preparado para nosotros. Al no conocer sus promesas y sus palabras seguimos viviendo como esclavos, sin saber que ya se entregaron las pautas para vivir en libertad. Este libro nos va a enseñar a caminar en la libertad del Espíritu y a conducirnos como un pueblo libre. Por eso este libro es el más citado por Jesús. Porque Él es la ley hecha hombre. La ley de Dios que es la ley de la libertad. Es el día 5 de la semana 1. Faltan 45 días para el gran evento Shavuot, Pentecostés.